Imagina un lugar donde las reglas de la ciencia han sido empujadas más allá de cualquier límite moral, un espacio oculto en el mundo donde la curiosidad humana se convierte en obsesión. Durante décadas, los rumores susurrados en voz baja hablan de experimentos que nunca deberían haber sucedido, realizados en laboratorios subterráneos protegidos por miles de toneladas de concreto. Se dice que allí, en las profundidades de una base secreta, nació algo que no era completamente humano, el resultado de un proyecto tan ambicioso y cruel que solo se conoció por un nombre, Proyecto Abigail. Antes de sumergirnos en esta oscura historia, quiero invitarte a suscribirte al canal ¿Sabías esto? Elemento. Aquí contamos historias misteriosas, curiosas y llenas de secretos de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Déjalo en los comentarios donde estés viendo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ahora, prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación es una de las historias más inquietantes y trágicas que jamás hayan circulado sobre la legendaria y misteriosa Área 51. Todo comienza en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1947 a 1950, en el contexto de la Guerra Fría, mientras el mundo entero se consumía en batallas. Se libraba un nuevo tipo de guerra entre bastidores, una guerra de ciencia y tecnología. Los informes de Europa decían que ciertos soldados enemigos se veían diferentes, más fuertes, más rápidos, capaces de soportar el dolor y el frío como si estuvieran hechos de acero. Estas historias llegaron a oídos de los científicos estadounidenses y encendieron una chispa peligrosa, la idea de crear el soldado perfecto, un ser sobrehumano resistente a balas, frío extremo y fatiga. Oficialmente, nadie admitiría tal ambición. Pero dentro de las instalaciones secretas, una raza silenciosa comenzó a comprender si la genética humana podía ser manipulada. La lógica era simple y aterradora. Si la ciencia podía crear armas cada vez más poderosas, ¿por qué no podía crear también guerreros sobrehumanos? Fue en esta atmósfera de miedo y poder que nació el Proyecto Abigail. Al principio, los experimentos eran pequeños, destinados a aumentar la resistencia de los soldados a condiciones extremas. Pruebas con drogas estimulantes en voluntarios militares, inyecciones de hormonas, manipulación de ADN animal. Pero pronto se cruzaron los límites. Los científicos querían más. Querían lo imposible. Y ahí es donde entra un hombre que, según registros secretos y testimonios posteriores, habría sido el responsable directo del proyecto, el Dr. Lawrence Kingsley, un investigador obsesionado con la idea de mejorar a los seres humanos a toda costa. Este hombre creía que el cuerpo humano podía perfeccionarse a través de la radiación y las sustancias experimentales, manipulando el ADN humano mediante radiación, hormonas y sueros experimentales. Pero había un problema, nadie quería ser voluntario. Los experimentos involucraron la exposición a dosis muy altas de energía radiactiva y manipulación genética que nunca se había probado. La probabilidad de morir, volverse loco o convertirse en algo irreconocible era casi segura. Los resultados iniciales en voluntarios militares no fueron los esperados, lo que llevó a experimentos más extremos. Con el tiempo, el científico vio que sus recursos se agotaban. El ejército quería resultados y rápidos. Fue entonces cuando tomó una decisión impensable: usaría a su propia hija como conejillo de indias. Su nombre era Abigail, una joven de 22 años en 1954, descrita por sus colegas como dulce, inteligente y de rara belleza. Confiaba ciegamente en su padre y creía que estaba ayudando en algo importante para el futuro de la humanidad. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de convertirse en víctima de uno de los experimentos más crueles de la historia moderna, un experimento que duraría hasta 1965. El procedimiento comenzó en completo secreto en abril de 1954. Abigail fue confinada a uno de los niveles subterráneos de la base, el nivel -7, y allí recibió las primeras dosis de lo que su padre llamó suero evolutivo. La sustancia mezclaba compuestos biológicos, proteínas sintéticas, ADN animal y exposición a 500 rads de radiación gamma por sesión, durante 12 sesiones en un periodo de 3 meses. En los primeros días, parecía que su cuerpo se estaba adaptando.
Tenía más energía, su fuerza física aumentó en un 30% y el propio científico anotó en su diario: la mutación está respondiendo positivamente. Pero pronto el optimismo dio paso a la desesperación. En junio de 1954, Abigail comenzó a sentir un dolor terrible. Su piel ardía como si estuviera en llamas, le dolían los huesos como si se estuvieran rompiendo por dentro. La piel comenzó a cambiar de textura, los ojos se oscurecieron y el cabello comenzó a caerse en mechones, perdiendo todo el cabello en 7 días. Su piel se oscureció a un tono grisáceo. En pocos días, esta joven llena de vida estaba irreconocible, con deformaciones óseas y protuberancias de hasta 15 centímetros. El equipo rogó que se detuviera el experimento, pero el padre se negó. Creía que el proceso aún podía revertirse, que las deformidades eran solo una fase de adaptación. A partir de ese momento, los registros se vuelven inquietantes. Los informes describen que Abigail comenzó a perder por completo el control de sus emociones. Tenía rabietas, una fuerza enorme y un comportamiento agresivo. Los científicos comenzaron a trabajar con miedo. Un error, un descuido, y esa criatura, que ya no parecía humana, podría escapar. Una noche, según testimonios posteriores, un grito resonó en los pasillos subterráneos. Abigail había roto parte del equipo y atacó a uno de los técnicos. Se necesitaron 6 hombres para contenerla. Después de este episodio, fue encerrada permanentemente en una celda construida con paredes reforzadas. Sin ventanas, solo una pequeña abertura para que pasara la comida. Nadie más se acercó. Solo el padre. Continuó visitándola, habló con ella todos los días, incluso cuando la criatura ya no respondía de manera humana. Los informes describen que el científico lloró, pidió perdón y dijo que la curaría. Pero en el fondo, sabía que había perdido a su propia hija. Lo que había dentro de esa celda ya no era Abigail. Fue algo nacido del error humano, una fusión de cuerpo y mutación, un vívido recordatorio de la locura científica. Con el paso del tiempo, la base comenzó a tener problemas. El olor que salía de la celda era insoportable y muchos empleados pidieron el traslado. Otros afirmaron escuchar sonidos por la noche, pasos pesados, gemidos, jadeos. Algunos juraron ver sombras moviéndose detrás de las puertas de metal. El miedo se extendió. Ante el caos, el ejército decidió poner fin al proyecto. Pero el científico se negó. Creía que la mutación aún podría ser la clave para crear el soldado perfecto. Mientras todos abandonaban la investigación, él continuó escribiendo cada detalle, incluso durmiendo dentro de la base durante semanas. La obsesión lo consumió hasta que, un día, simplemente desapareció. Dicen que fue encontrado muerto, desplomado junto a la celda de su hija, con una nota en la mano. En él, pedía que nadie hiciera daño a la criatura y que la dejaran vivir en paz. Después de su muerte, los militares decidieron sellar toda la sección de la base. La comida dejó de enviarse y el lugar fue acordonado. En los días siguientes, los empleados informaron haber escuchado gritos desesperados provenientes de las paredes. Algunos creen que Abigail murió de hambre. Otros dicen que ha sobrevivido alimentándose de formas que nadie quiere imaginar. Años más tarde, los técnicos que trabajaron en el mantenimiento del Área 51 contaron historias inquietantes. Durante las reparaciones en las zonas subterráneas, se escucharon ruidos extraños, como golpes distantes, arañazos de metal, algo pesado que se movía lentamente a través de los túneles. Un ingeniero juró que vio algo enorme arrastrándose en la oscuridad, pero cuando pidió encender las luces, fue retirado del proyecto y transferido. Nunca se le volvió a ver. Los teóricos de la conspiración creen que el gobierno mantuvo viva a Abigail durante décadas para estudiarlas, consecuencias de las mutaciones. Otros afirman que la criatura fue congelada y almacenada en una cámara criogénica, como prueba de un fracaso científico.
Algunos incluso dicen que su genética se utilizó como base para nuevos experimentos secretos, que involucran la clonación y la regeneración celular. Sin embargo, nada de esto ha sido probado. Lo que se sabe es que el Área 51 siempre ha estado envuelta en secreto. Documentos desclasificados muestran que, entre los años 40 y 60, se realizaron numerosas pruebas con radiación, química y biología en humanos y animales, casi siempre sin consentimiento. Algunos sobrevivieron, pero tuvieron secuelas por el resto de sus vidas. Otros simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Cuando la historia del proyecto Abigail comenzó a circular entre exmilitares y científicos retirados, el gobierno lo negó todo. Pero el silencio sobre el caso solo alimentó aún más el misterio. Y cuanta más gente intentaba descubrir la verdad, más extraños eran los informes. Los guardias que trabajaban en la base dijeron que durante la noche escucharon gritos ahogados que resonaban en los túneles subterráneos, como si alguien o algo todavía estuviera atrapado debajo. En una de esas historias, un empleado relató que una vez, durante un corte de energía, las luces de emergencia se encendieron y revelaron marcas de garras en las puertas de acero. Marcas que no podrían haber sido hechas por ningún animal conocido. Otro informó que los detectores de movimiento instalados en el área sellada registraron actividad, incluso sin ningún humano autorizado adentro. Estas historias se extendieron entre los propios militares, y pronto el nombre, Abigail, se convirtió en una especie de leyenda interna, una palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Algunos dijeron que la criatura todavía estaba viva, moviéndose lentamente a través de los túneles, escondiéndose en las sombras y esperando. Otros creyeron que había muerto hacía mucho tiempo, pero su espíritu permanecía atrapado allí, atormentando a cualquiera que se atreviera a acercarse. A lo largo de los años, el mito se ha mezclado con la cultura popular. Películas, series y libros mencionaron proyectos secretos y mutaciones humanas, vagamente inspirados en esta historia. Pero siempre sin evidencia, solo ecos de algo que parece haber sido demasiado real para ser inventado. Incluso hoy, más de 70 años después, el Área 51 sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. Pero para aquellos que creen en las teorías, guarda secretos que desafían la comprensión. El proyecto Abigail sería solo una pequeña parte de algo mucho más grande, un intento de controlar la evolución humana misma. Y quizás esta sea la pregunta más aterradora de todas: si tal experimento realmente sucedió, ¿quién garantiza que terminó? ¿Qué pasa si, en algún laboratorio oculto, otros proyectos similares siguen adelante, en silencio, con nuevas tecnologías, nuevas víctimas y los mismos errores del pasado? Porque, al final, el ser humano tiene una tendencia peligrosa. Cuando descubre el poder de crear, también despierta el deseo de ir más allá de lo permitido. Y cuando la ambición se encuentra con la ciencia ilimitada, el resultado rara vez es hermoso. Entonces, la próxima vez que alguien mencione el Área 51, recuerde, tal vez el mayor secreto de todos no esté en los cielos, sino debajo de la tierra. Allí donde la luz no entra y donde una voz olvidada aún puede estar susurrando su propio nombre, Abigail. ¿Y tú? ¿Qué te parece? ¿Es solo una historia creada para asustar o realmente hay algo escondido en ese desierto silencioso? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, ya lo sabes, suscribirte al canal ¿Sabías esto? Activa las notificaciones y que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Hasta el próximo misterio.